como conclusión de todo esto que dije y del ejemplo, ¿no? Del ejemplo de estos, del ejemplo de los chicos, ¿no? De cómo se explica el éxito o el fracaso escolar en términos sociológicos. A ver. Aguárdenme un segundo que tengo que solucionar algo acá. Listo. De esta manera se lleva adelante la reproducción. ¿Y la reproducción qué es? La reproducción es nada más que la reproducción de las fuerzas sociales. Por un lado tenemos lo mismo que dije antes cuando hablaba de las escuelas en Gramsci, ¿no? Digo, una escuela para las clases trabajadoras que tiene que ver con los oficios, que tiene que ver con las manualidades, y una escuela para los dirigentes que tiene que ver con el estudio de la filosofía, la historia, la política, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, dicen Bourdieu y Passerón, a partir de este mecanismo, la escuela opera una selección de alumnos, ¿no? Entonces, de esta manera va filtrando y van quedando los hijos de las clases medias, más educadas, digo, culturalmente más parecidas al universo deseable por la élite dominante. No nos olvidemos que esta teoría pedagógica es una teoría cuestionadora del poder, por eso hablamos de élites dominantes. Y de esta manera se opera la selección, y de esta manera también, después de haberse hecho esta selección, se reproduce el orden social vigente. Trabajadores, para un lado, los que tienen otro tipo de cultura más cercano a la cultura popular, para un lado, y los que tienen otra impronta cultural más parecida a la de las élites dominantes para este lado. Eso es lo que hace la escuela y de esta manera reproduce el poder, reproduce las relaciones de poder que antes existían. Bien. A ver. Después de eso que leí, vamos a leer un pedacito de acá, ¿no? Debe tenerse presente que esta teoría de la violencia y el poder forma parte de una teoría más general de la violencia y la violencia legítima. Cualquier acción de violencia simbólica, repito, sea ejercida por el médico, el sacerdote, el propagandista, el político, el profesor, el psiquiatra, etc., debe siempre entenderse en el marco más amplio de la violencia y la violencia legitimada, la violencia legítima, ¿no? La que tiene que ser. Aprendimos de Althusser, que lo vamos a ver después, dónde está el origen y el fundamento de esta violencia y algunas de las condiciones de su ejercicio. El hecho de que las diferentes formas de violencia social sean sustituibles y la homología entre el monopolio escolar de la violencia simbólica legítima y el monopolio estatal del ejercicio legítimo de la violencia física. O te amaestramos, y si no pensás de esta manera, serás víctima de la violencia física, por la buena o por la mala. La civilización se impone. Cuando lleguen a tercero y nos encontremos nuevamente, nos vamos a encontrar estos días, pero en las primeras 2 horas. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de los pueblos originarios, civilización y barbarie, y cómo la civilización del blanco produjo un etnocidio, es decir, un genocidio cultural. Pero eso es tema de tercero. ¿Qué tenemos que recordar de Bourdieu? Importante. Conceptos fundamentales de Bourdieu
que no pueden faltar a la hora de hablar de Bourdieu. Violencia simbólica, capital, la teoría de los capitales, capital escolar, capital cultural, capital relacional. ¿Mm? ¿Capital relacional qué es? ¿Qué vendría siendo un capital? Los conocidos que yo tengo, las personas con las que puedo contar en caso de tener que realizar algún tipo de actividad. Por ejemplo, un ejemplo muy simple de la vida cotidiana. Me quedé sin laburo. Tengo que buscar trabajo. Todo va a depender de a quién conozco. ¿Quiénes son las personas que me rodean? A quién conozco determina que yo consiga o no consiga mi objetivo, que en este caso sería encontrar un trabajo. Capital social. ¿Se fue el profe? A mí no me aparece. Parece. No, se detildó. Ahí está. Ahora está bien. Ah. Se me cortó la luz. Por eso todo esto quedó en negro. No sé por qué se cortó la luz, pero se cortó y apareció. Volvamos a Bourdieu. Profe, Sí. ¿dijo capital escolar, cultural, relacional y social o el relacional y social eran lo mismo? No, son diferentes, pero relacional, las relaciones que puedes tener, y social son las relaciones que puedes tener, más algún tipo de llegada a esferas más importantes, ¿no? Pero para el caso es lo mismo. Lo que quiero decir son las esferas que a vos te rodean a partir de lo que vos sos, de lo que pudiste desarrollar en tu vida. Tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, los amigos que conociste, a eso me refiero, ¿no? O sea, la idea es esta, no es lo mismo para todas las personas. Y obviamente tienen más posibilidades de... Se le volvió a cortar la luz. Sí, capaz se lo reinició el modem ya. Deblin. El modem de Deblin. No entendí igual eso. Después me lo tiene que explicar. Y dimos la aplicación en el grupo. Esto es una mala Claro. integra, no prestas atención. ¿Cómo? No, profe, estamos ¿Pueden escucharme? Sí, profe. Bueno, acá me están pasando cosas extrañas con internet, con la energía eléctrica.
capitales, la reproducción, y estaría faltando el hábitus. El hábitus es un concepto importante en Bourdieu. ¿Y dónde está el hábitus? El hábitus. Ah, acá está, lo encontré. Bueno, vayan más adelante al subtítulo que tiene un número 4 y dice el trabajo pedagógico. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Bueno. Por ahí abajo van a ver que habla del hábitus. ¿Qué es el hábitus? ¿De qué habla Bourdieu? Bueno. En su libro, en uno de sus libros, La reproducción, creo, dice que el hábitus es un conjunto de estructuras estructuradas, conjunto de dispositivos estructurados y estructurantes, ¿no? Y el hábitus es perenne, es decir, dura toda la vida. El hábitus no cambia. Y el hábitus podríamos emparentarlo con ciertas costumbres, cierto acervo cultural que cada uno de nosotros tiene de acuerdo al medio en el que se ha desarrollado. Y el hábitus es un hábitus de clase. Por ejemplo, escuchar determinado tipo de música, asistir a determinados eventos culturales. No es lo mismo ir al teatro que ir a la cancha. Estas son cosas que tienen que ver con el hábitus. Y hay un hábitus propio de la burguesía y hay un hábitus de las clases populares. Por eso el hábitus es un hábitus de clase. Y el hábitus, dije antes, es perenne. Por ejemplo, esto se observa con muchísima facilidad. Y uno lo puede ver en deportistas de alto rendimiento. Boxeadores, jugadores de fútbol, que provienen de clases sociales no muy acomodadas, que provienen de familias humildes, de barrios populares, que tienen determinados consumos culturales que mantienen a lo largo de toda su vida, aun cuando económicamente hayan trascendido su propia clase social. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, uno lo ve por la forma de hablar de algunos de estos deportistas, que conservan las características de su origen. O sea, no es que porque cambiaron, porque ganan un par de millones de pesos y a veces de dólares, pasaron a consumir champán y caviar. Siguen comiendo milanesa con vino tinto. Porque es lo que les gusta. La cultura también pasa por lo gastronómico. La cultura no es solamente lo que tiene que ver con los libros. ¿Se acuerdan lo que decía Gramsci en su definición de cultura?
La cultura es todo esto, todo lo que hace a nuestra vida, a nuestra forma de vivir, a la forma que aprendimos. Entonces, el hábitus es un hábitus de clase. Y estas personas se llevan esos hábitos, por decirlo de alguna manera, pero después voy a encontrar las palabras más justas, se lo llevan puesto a lo largo de toda su vida. Y al revés también sucede, especialmente durante los años 90, y ahí en el lugar donde está el instituto, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver mucho aristócrata venido a menos. Es decir, personas que por ahí tienen una hermosa casa del siglo XIX, una hermosa casa muy, muy bonita. Lo que digo es una brutalidad, pero cuando abrís la heladera no hay nada. Que sin lugar a duda es la muestra de un pasado opulento que hoy ya no existe, ¿no? Son los descendientes de personas que han tenido un buen pasar en otras épocas. No obstante, ese descenso, podríamos decir, de estatus definido por lo económico, es decir, por su poder adquisitivo, estas personas conservan determinados consumos culturales que lo ubican en otro lugar. Y ahí se ven los capitales, una determinada forma de hablar, un determinado gusto por lo que está legitimado. Personas que por ahí no disponen de mucho dinero, pero concurren al teatro, concurren a determinados eventos culturales que los ubican en otra clase social que no se condice con su poder adquisitivo. Por eso digo que el hábitus, no lo digo yo, lo dice Bourdieu, que el hábitus es perenne. O sea, se puede cambiar de clase social hacia arriba o hacia abajo. Pero lo cultural, el hábitus es perenne. ¿Se pueden modificar estas cosas? Y en alguna medida sí, porque si no estaríamos renegando de la educación, ¿no? O sea, estaríamos pensando que la educación no te permitiría acceder a otras cosas, cuando en realidad sí te lo permite. Pero siempre habrá en nosotros, los hijos de la clase trabajadora, cierto gusto por aquellas cosas que forman parte de nuestro origen cultural. Bueno, ¿qué hora es? Antes de avanzar, ¿hasta acá se entiende esto? Sí, profe. Bueno, una sola persona lo entendió. El resto... Se entiende. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, muy bien. No me hagan la del senador Bullrich, que puso una gigantografía con su cara y se fue a dormir la siesta. No, estamos. Bien, está bien. No me dejen un minuto ahí para el Zoom y nada más. Bueno, está bien. La semana que viene vamos a hablar de Althusser, vamos a terminar Bourdieu y vamos a terminar también la pedagogía crítica. Pensaba hablar de Althusser ahora, pero no. Les sugiero que lean
que lean desde donde dice el trabajo pedagógico hasta donde está el 3 con números romanos, el subtítulo ese que dice 3 con números romanos, Bodelotti y Stabelet, la realidad de la escuela capitalista. Bueno, hasta ahí. Bodelotti y Stabelet no lo vamos a ver. Hasta antes de ese subtítulo. Y con esto la semana que viene estaríamos liquidando toda esta parte de la pedagogía crítica. Ya vengo cansado de la clase de tercer año que tengo. ¿Ustedes tienen clase antes de mí? No. No tenemos un. Bueno, está bien. Lo demás creo que ya se los dije, lo de la evaluación, qué es lo que vamos a hacer, que vamos a practicar todas estas cosas. ¿El simulacro sería entonces con el primer tramo? No, vamos a tratar de hacerlo con los dos. Así que por eso bueno. les estoy diciendo en todas las clases, Ana, por eso les estoy diciendo en todas las clases qué cosas son las importantes. Cuando yo le digo qué cosas son las importantes, anótenlas, porque Sí, esos sí, son las anotamos y nos lo pasamos entre nosotros, como termina la clase. Esas cosas son para que ustedes después hagan el mapa conceptual. Sí. Y esas cosas son las que ustedes van a mirar y van a decir, a ver, una pregunta cualquiera. Cuando yo les diga, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el desarrollo teórico de Bourdieu dentro de la pedagogía crítica? Entonces ustedes agarran el mapa conceptual y van a ver ahí algunas palabritas escritas. Capitales, violencia simbólica, hábitus, reproducción. Y a partir de mirar eso dirán, bueno, Bourdieu intenta explicar de qué manera se reproduce la dominación en el capitalismo a partir de la violencia simbólica que se ejerce con... Esto es lo que quiero. Espero que me preocupa mucho esto, ¿no? Que quiero que tengan bien claro, que a nadie le quede ninguna duda de cómo va a ser el examen, porque va a ser así. Exactamente como se los estoy diciendo. Esto no tiene no tiene sorpresa, no tiene cosas extrañas. Es muy transparente todo. Que creo que, dadas las condiciones en las que yo estoy dando clase y ustedes están cursando, se me corta la luz, me quedo sin batería, y alguna otra cosa más que me pasan. Tengo hambre. Bueno, es lo que hay. Entonces tampoco vamos a tratar, por eso hago todos estos resúmenes, por eso les digo, miren, lo importante es esto y aquello. Y también les digo con mucha claridad qué es lo que espero de ustedes. Todo el mundo tiene que tener muy claro qué es lo que yo espero que ustedes hagan en el examen. Y lo vamos a practicar y el examen va a ser como yo les dije que iba a ser. Listo. O sea, me parece que más claro no... Sí, me parece que ya es lo suficientemente claro como para que todo el mundo sepa qué es lo que va a pasar. Después ustedes deciden, ¿no? Algunos vendrán en diciembre, otros vendrán allá por marzo del 21, otros vendrán en el 23, qué sé yo. Pero bueno, tendrán que... lo mismo que les dije ahora, es lo mismo que les voy a decir en el 23. Exactamente lo mismo. Ahora, si las clases fuesen presenciales, esto tendría otra dinámica. Pero no se puede. Entonces lo hacemos de esta manera. Preguntas. Preguntas de cualquier índole. ¿Qué es lo que tenemos que hacer sobre Bourdieu, Passerón, sobre Gramsci?
O sea, doy por entendido que todo el mundo entendió todo. Qué bárbaro. Bueno, la verdad es que no sé si quedarme tranquilo o preocuparme, pero bueno. Ya Profe, ¿le veremos. puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Esta parte que estamos viendo de la pedagogía crítica, usted mencionó a 4 autores en total para organizarme el mapa conceptual. O sea, pensadores vendrían a ser. A ver, repasemos. Marx y Engels, 1. Gramsci, 2. Bourdieu, Passerón, 3. A pesar de que son 2, lo contamos como 1, ¿no? Y el que estaría faltando es Althusser. Althusser. Sí, y ahí tenemos los 4. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Y ahí cuando, la semana que viene, cuando les cuente algo de Althusser, ahí estamos diciendo, bueno, lo importante de este autor es esto, esto y esto, de este, o sea, estamos destacando qué es lo más importante y después ustedes harán el mapa conceptual y después veremos, porque todavía tengo otras cosas que enseñarles, que las tengo por acá, pero no sé si voy a tener tiempo o qué es lo que va a pasar. Por suerte no nos toca ningún feriado, creo. A ver. No. No. Ah, el 21 de septiembre es feriado. Ah, pero es lunes. Está bien. No nos afecta. Seguimos para adelante. Y en octubre tampoco tenemos feriado. Listo. ¿Alguna pregunta más o nos vamos a comer? Porque tengo hambre. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Nadie va a preguntar nada? A la 1, a las 2 y a las 3 nos vemos el martes que viene a la misma hora por el mismo canal. Chao. Gracias, chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Bueno. Profe, nos vemos.